Bueno, en este video se va a tratar sobre la evaluación de programas y proyectos. Es con base en la presentación de proyectos de la CEPAL. Entonces vamos a ver una introducción, la idea de la evaluación privada, la evaluación social, precios sociales, evaluación de programas y matriz de marco lógico. En primer lugar, vamos a ir con la evaluación y el ciclo de vida. Inicialmente tenemos un proyecto y una fase que se llama la preinversión, en donde estamos mirando diferentes aspectos de, de lo que se va a desarrollar en el proyecto posteriormente. Después se hará la inversión y la operación. En la fase de preinversión tenemos la evaluación ex ante. En la fase de inversión, el control del proceso. Y en la fase de operación, la evaluación de resultados. Una vez tenemos la evaluación de resultados, tendremos una evaluación ex post. Y bueno, vamos a tener en cuenta el cronograma que se ha fijado para realizar la inversión, los costos asociados a toda la operación, la cantidad y la calidad del producto que hemos obtenido. ¿De qué se trata la evaluación? Estimar y comparar los costos y beneficios de un proyecto para decir la conveniencia de su ejecución. ¿Costos y beneficios para quién? Básicamente para una persona o empresa privada va a ser una evaluación privada, una evaluación financiera, y para todos los habitantes del país por igual, una evaluación social o una evaluación económica. Entonces, para individuos o empresas, la evaluación privada, y para todos los habitantes del país o para una población específica, la evaluación social. Determinación de beneficios y costos. Los siguientes son los pasos. En primer lugar, la identificación. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los costos? En segundo lugar, la cuantificación. ¿Cuánto se va? En tercer lugar, la valoración. ¿Cuánto vale? Tipos de evaluación. Tenemos la evaluación beneficio-costo, cuya acción se enfoca en identificar, cuantificar y valorar costos y beneficios, y el costo-eficiencia, que es identificar, cuantificar y valorar, identificar costos y beneficios, cuantificar costos y beneficios y valorar los costos. Tenemos entonces que ordenar la información, facilitar y detectar errores, omisiones y simplificar cálculos para calcular el flujo de ingresos y costos, que eso lo veremos en detalle en la clase presencial. El valor del dinero en el tiempo. Entonces ya sabemos que hacemos siempre una conversión de tasas que nos va a servir para evaluar el costo del dinero a valor presente o a valor futuro o en determinada fecha focal. Eso porque obviamente la inflación hace que el valor del dinero en el tiempo se pierda. Entonces tenemos un costo de oportunidad, si lo hacemos hoy o si lo hacemos en un año. Y eso se da para cualquier tipo de inversión, ya sea que nosotros vayamos a crear una empresa y necesitemos una materia prima que hoy puede costar tanto, pero que relativamente con respecto a si lo hacemos en un año puede que nos termine saliendo más costoso porque ahí está el fenómeno de inflación, pero también hay otros fenómenos asociados al crecimiento de los precios de una materia prima. O nada más, digamos, si nosotros vamos a tener una empresa relacionada con transacciones de moneda extranjera, por decir algo, la pérdida o el costo de oportunidad de haberlo hecho hoy, haber hecho una transacción hoy versus haberla hecho en un año puede ser importante. Por ejemplo, en el año 2015 se cotizaba el dólar a 2.000 pesos, actualmente está a 2.300 pesos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido importadores, hubiera sido mucho, pues es mucho más barato la transacción en 2015 de la que un importador hoy en día tiene que soportar.
y un exportador en cambio pues está acumulando beneficios pues por el crecimiento en la tasa de cambio. Indicadores beneficio-costo. Tenemos el valor actual neto, la TIR, la tasa interna de retorno y otros criterios como la razón beneficio-costo, el periodo de recuperación de capital y la TRI, que veremos también con más profundidad en las clases venideras. Básicamente se trata de traer el valor actual de los beneficios menos los costos y ver exactamente a valor presente cómo se puede valorar una operación, si fue beneficiosa o no. Lo mismo con la tasa interna de retorno, no iré más al fondo con estos, por ahora con estas definiciones. Entonces pasemos directamente a la evaluación social. La evaluación social de proyectos permite determinar el impacto que generará la ejecución de un proyecto sobre la economía nacional y la sociedad en su conjunto. Difiere de la evaluación privada de proyectos porque los precios de mercado no reflejan el verdadero costo social de producción de esos bienes o servicios, es decir, existen distorsiones de mercado. Los privados no valoran adecuadamente los beneficios de los proyectos y los privados no incorporan en su evaluación los efectos indirectos positivos o negativos generados a otros agentes. Entonces, los precios de mercado de pronto son mentirosos, no reflejan siempre los costos reales de producción debido a existencia de impuestos o subsidios, de cuotas, de precios mínimos, precios máximos, de monopolios, monopsonios y externalidades. Bueno, en cuanto a la inadecuada valoración de beneficios, no existe un mercado formal del bien. Para determinar su valoración usamos precios hedónicos o valoración contingente. Bueno, si no es posible estimar beneficios, evaluamos con criterio de mínimo costo o de costo-eficiencia. La evaluación privada no incluye el excedente del consumidor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros normalmente en una empresa, pues tenemos beneficios que son cuantificables, ¿cierto? Que son palpables. Cuando nosotros realizamos un proyecto social es mucho más difícil cuantificar cuál es el beneficio asociado, digamos, a una actividad. Supongamos que nosotros estamos en Yomasa y nosotros hacemos diferentes actividades de capacitación para las personas. Eso pues crea beneficios para las personas, porque por ejemplo ellos pueden montar una microempresa y pueden obtener beneficios de eso. Pero yo no lo puedo contabilizar como un beneficio mío, sino imputarlo como un beneficio social. Es decir, si el objeto de mi operación es que las personas puedan generar beneficios, entonces, por ejemplo, de lo que yo estoy enseñando, cuál es el tipo de ingresos que pueden obtener las personas que están acudiendo a ese tipo de conocimientos. Entonces se hace una imputación por valoración hedónica que pues tiene, digamos, algún tipo de complejidad mayor y pues no es objeto de estas diapositivas. En tercer lugar tenemos la no incorporación de externalidades sobre el medio ambiente, sobre otros usuarios o en mercados relacionados. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa para hacer mantequilla, ¿cierto? O aceites, y estoy arrojando humo pues al medio ambiente, ¿cierto? Lo que pasa es que puede ocurrir que esa misma polución que yo expulso al medio ambiente está dentro de mi fábrica y los trabajadores empiezan a enfermar, a presentar ciertos síntomas de enfermedades laborales y de pronto con el tiempo a realizar algún tipo de demanda contra mi empresa. Entonces digamos que también el daño medioambiental va a tener repercusiones sobre las operaciones de mi empresa. Algo bien importante pues relacionado con toda la evaluación de proyectos es los precios sombra o precios de cuenta. Es decir, son precios sociales que se imputan relacionado con los costos de oportunidad para los bienes de la sociedad. Entonces dice, para no evaluar con precios mentirosos es necesario calcular precios sociales, los precios que reflejen el verdadero costo de oportunidad de los bienes para la sociedad. Esos precios sociales de los factores básicos son
la mano de obra, el costo de capital o la divisa. El valor social del tiempo de viaje, el precio social de los costos de operación vehicular, como combustible, lubricantes, neumáticos, entre otros. Entonces, un precio social puede ser obviamente cuánto me cuesta a mí contratar a un conjunto de personas para, vamos a decir, los salarios, los sueldos, para que se realice a cabo o que se lleve a cabo, perdón, este proyecto. El costo de capital, tengo que comprar maquinaria que va a ser utilizada por al menos un trabajador, que va a ser operada por al menos un trabajador, es, digamos, un puesto de trabajo que va a entrar allí. La divisa, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de exportaciones y el precio de la divisa tiene que ver con el encarecimiento de la materia prima y todo lo que tiene que ver con las consecuencias sobre la mano de obra. El valor social del tiempo de viaje, muchos de los modelos actualmente, en los modelos económicos, están teniendo en cuenta lo que se llama el commuting, es decir, todo lo relacionado con la infraestructura de transporte y el costo que tiene tanto para los trabajadores como para la empresa o para la producción en términos de cómo ese commuting afecta la productividad o cómo los precios de transporte afectan también la calidad de vida de los trabajadores y cómo de alguna manera se puede reflejar en la cantidad o en la calidad de la producción. Y el precio social de los costos de operación vehicular, también en la medida que se encarece, pues tiene diferentes repercusiones económicas sobre los diferentes agentes en la economía. Para poder realizar los cálculos se utiliza una tasa social de descuento que es diferente en cada país. En el caso de Colombia es del 12% y se puede encontrar en el DNP. El valor social del trabajo también tiene unos parámetros, una que se llama el factor de ajuste, que es diferente para cada país. En Colombia hay dos, uno para una persona que sea calificada y otra persona que sea no calificada. Se encuentran en el manual metodológico general. El valor de la divisa está con base en un factor de ajuste que tiene que ver con lo siguiente: el valor social de la divisa sobre el valor privado de la divisa. El valor social del tiempo corresponde al costo de oportunidad del tiempo de los involucrados. Es decir, hay gente para la cual pues, el tiempo representa, pues, tiene un costo mucho mayor, ¿cierto? Sí, está más ocupada. Es particular para cada persona e instante, es distinto para trabajo y ocio. Ahora retomemos un poco la evaluación y ciclo de vida. Entonces sabemos que hay diferentes etapas: la preinversión, inversión y operación. Y evaluaciones: la evaluación ex ante, el control del proceso, la evaluación de resultados que conduce a la evaluación ex post. El objetivo es evaluar el diseño y gestión y resultados de programas públicos, proporcionando información que apoye en la gestión de los programas y el proceso de asignación de recursos. La metodología aplicada se basa en el marco lógico utilizado por organismos de desarrollo como el Banco Mundial y el BID. Esto es bien importante. Muchas veces uno tiene la oportunidad de trabajar en lugares como el DNP u otras entidades o en ONGs, etc. Y uno de los requisitos importantes es que uno sepa qué es una matriz de marco lógico, para qué sirve, etc. Entonces, bueno, eso es bien importante. Otra cosa importante es que, por ejemplo, el Banco Mundial recibe hojas de vida de aplicantes de todo el mundo y siempre llama a las personas. Y una de las cosas que uno debería saber es todo lo relacionado con el marco lógico. No vamos a ir muy en profundidad, pero sí muy por encimita, y al menos para que les quede la inquietud de saber de qué se trata. ¿Y qué es la matriz de marco lógico? Un instrumento de gestión de programas y proyectos que permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos. Resume los principales resultados de la preparación del programa o proyecto. Sirve de base para la programación de la ejecución y facilita el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos. Entonces tenemos fines,
propósitos, componentes y actividades. Tenemos unos objetivos asociados a esos fines, propósito, componentes, actividades, unos indicadores, unos medios de verificación y unos supuestos. En la parte de objetivos se conoce también como el resumen narrativo del proyecto. Eso lo trabajamos en una clase. Responde a las interrogantes de cuál es la finalidad del proyecto, para qué se hace el proyecto, qué se va a hacer y cómo se hará. Si el proyecto está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba, de la siguiente manera. Entonces, primero las actividades que son las necesarias para producir cada componente. Cada componente es necesario para lograr el propósito y no debe faltar ningún componente. Eso nos lleva a los propósitos. Si se logra ese propósito, el proyecto contribuirá al logro del fin. Y el fin es una respuesta al problema más importante en el sector. Por eso realizábamos nuestro árbol de problemas. ¿Y cuáles son esos indicadores? Proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto. Definen metas que nos permiten conocer en la medida que se cumplan los objetivos. Establecen una relación entre dos o más variables. Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos. Entregan información cuantitativa y deben ser acordados con los involucrados. ¿Cuáles son los medios de verificación? ¿Cómo obtenemos la evidencia? Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de objetivos, calcular los indicadores, ¿no? Entonces son las fuentes de información, que incluyen ¿qué? Estadísticas, material publicado, inspección visual, encuestas, informes de auditoría y registros contables. Los supuestos, ¿cómo manejar los riesgos? Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el proyecto y que está más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El supuesto se expresa como una condición que tiene para darse una condición que cumple la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos. Solo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia. ¿Qué no es la matriz de marco lógico? No es un método de evaluación ex ante de proyectos o programas. No es un método de programación de la ejecución. No es autosuficiente para una buena gestión de proyectos. No es una panacea. No es un dogma. Bueno, muchas gracias.